Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado por las fuerzas británicas y sacado a la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres, luego de que el gobierno de ese país retirara el asilo diplomático. Después de 7 años, la integridad del fundador de Wikileaks corre peligro, mientras Estados Unidos no pierde el interés en hacerlo pagar por los secretos que reveló al mundo. ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de esta persecución contra el fundador de Wikileaks? Hoy pondremos el dardo justo en la diana. Desde su inicio en 2007, muchos medios consideraron a Wikileaks como un estandarte del periodismo de investigación. Este sitio web, haciendo un uso intensivo de Internet, ha sacado a la luz las informaciones que gobiernos y corporaciones quieren mantener ocultas. Wiki significa rápido en hawaiano. Por eso su fundador Julian Assange escogió este nombre para el sitio y explicó en una entrevista que el título significa filtraciones rápidas, un nombre inspirado en Wikipedia, la famosa base de datos online. Los materiales publicados por Wikileaks provienen de fuentes ya sean periodistas u otros que han sido censurados por grupos de poder. Según la información que presenta en la página, este sitio es financiado por asociaciones internacionales de periodistas, grupos empresariales de medios, grandes agencias de noticias y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Después que Wikileaks saca la información, esta ocupa las primeras planas de grandes medios como The New York Times, Reuters o Associated Press. Es precisamente la capacidad de generar titulares y convencer a los medios que se precian de su buena reputación lo que lleva a muchos a confiar en Wikileaks, que en 2009 obtuvo el premio de Nuevos Medios de Amnistía Internacional. Es precisamente la capacidad de generar titulares y convencer a los medios que se precian de su buena reputación lo que lleva a muchos a confiar en Wikileaks, que en 2009 obtuvo el premio de Nuevos Medios de Amnistía Internacional. En los próximos minutos le contaremos algunas de las noticias más contundentes que ha publicado Wikileaks. Y ahora vamos a conocer cómo sucedieron los hechos en torno al fundador de Wikileaks hace solo unos días. Veamos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado el pasado 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres, tras el retiro por parte de ese gobierno del asilo político. Horas después, el ciberactivista era sacado en andas del edificio y presentado ante una corte de magistrados de Westminster, donde un juez lo declaró culpable de violar la libertad bajo fianza, concedida en 2012 por presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia. Tras el veredicto, el también periodista espera en una cárcel del sureste de Londres porque la corona dicte sentencia, la cual podría incluir hasta 12 meses de prisión. Al australiano de 47 años también se le imputa cometer delitos informáticos, por lo que el gobierno estadounidense pidió su extraditación. La primera audiencia fijada por Washington será el próximo 2 de mayo, donde, según se anunció, Assange dará su testimonio vía videoconferencia desde la prisión londinense. Según el Departamento de Justicia norteamericano, al programador se le acusa de conspirar por cometer una intrusión informática tras robar una contraseña y entrar a una computadora clasificada del gobierno de Estados Unidos. Aun cuando se ha declarado inocente de todos los cargos, la sombra de la cárcel se cierne sobre el periodista, a quien le señalan haber filtrado alrededor de 700.000 documentos secretos en conspiración con la ex analista de inteligencia Chelsea Manning. Si Reino Unido no impone condiciones para su eventual extradición, el fundador de Wikileaks podría ser objeto de nuevas acusaciones infundadas una vez que esté en el poder de las autoridades estadounidenses. Lorena Viña Rodríguez, Justo en la Diana. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
Él llegó al gobierno el 24 de mayo del 2017. El 30 de mayo del 2017 tuvo reunión con Paul Manafort. Esto está en los testimonios del caso Manafort en Estados Unidos, donde ofreció a los Estados Unidos entregar a Julian Assange a cambio de ayuda financiera. Manafort hoy está preso por corrupto, ¿no? Pero ya ofreció a Julian Assange, lo ratificó en la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador el año pasado. Y la gota que derramó el vaso fue porque querían quebrarlo a Julian Assange, psicológicamente, físicamente, aislándolo, quitándole internet, prohibiéndole visitas, poniéndole reglamentos absurdos. Creo que hasta reglamentaron la comida del gato. Pero no se quebraba Julian Assange. La gota que derramó el vaso fue que hace pocos días Wikileaks publicó algo que ya se sabía, pero con el alcance mundial que tiene Wikileaks, ahora lo conoce todo el planeta, que es el caso de corrupción que va a llevar a Lenín Moreno a la cárcel. No solo hemos tenido un traidor, sino un corrupto completo como presidente de la República, y es la empresa offshore que creó Ininvestment, se llama la empresa, por sus hijas Karina, Cristina, Irina, en el 2012 en Belice, con la cuenta en Panamá 100-4-10-71-378, Balboa Bank, cerrado por lavado de dinero, adquirido por el Banco de Costa Rica en Panamá. Abran esta cuenta, aquí está el dinero sucio, la corrupción, aquí hay lavado de dinero, y con esta cuenta se financió una vida de reyes para él y su familia. Esto es cuestión de días, el tipo se va a ir preso. Como lo aplicó Wikileaks, se descontroló, quedó fuera de sí, empezaron los rumores que ya iban a sacar a Julian Assange de la embajada, lo negaron porque son cínicos profesionales y finalmente lo hicieron de la manera más brutal. Y escuchábamos las opiniones encontradas. En primer lugar, la declaración oficial del presidente Lenín Moreno y posteriormente las actuales argumentaciones que da el exmandatario Rafael Correa sobre cuáles son las posibles causas que llevaron a esta expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Vamos a conocer cuáles son los principales casos periodísticos que destapó Wikileaks en el siguiente reportaje. Muchas personas se enteraron de la existencia de Wikileaks cuando el sitio web dio una de sus primeras exclusivas, la publicación de miles de mensajes enviados por buscapersonas el 11 de septiembre de 2001, día de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono de Estados Unidos. La etapa de mayor popularidad para el sitio llegó en 2010 con la filtración masiva de material clasificado del ejército estadounidense acerca de las guerras de Afganistán e Irak. Ese año, por ejemplo, reveló un video de 2007 del ataque de soldados estadounidenses en Bagdad, causando la muerte de más de 10 civiles, entre ellos un periodista de la agencia Reuters. Come on, fire. Esa grabación puso en jaque a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A finales de ese año llegó el conocido como Cablegate, la filtración de más de 700.000 documentos diplomáticos estadounidenses y cables de sus embajadas en distintos países. El Departamento de Justicia calificó ese hecho como una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos. Con nuevas filtraciones sobre abusos en los centros de reclusión de Guantánamo y Abu Ghraib, ese último en Irak, irrumpió Julian Assange en 2012, en vísperas de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Assange defendió la publicación de los documentos ante las violaciones de derechos humanos en dichas cárceles operadas por las fuerzas estadounidenses. There are some people who don't like change. For everyone else, there's WikiLeaks. El 7 de marzo de 2017, Wikileaks comenzó a filtrar miles de documentos que atribuye a la Agencia Central de Inteligencia acerca de un programa de hackeo de teléfonos, computadoras y televisores por parte del espionaje de Estados Unidos, que ponía en peligro la privacidad de millones de personas en el mundo. A causa de la información sensible que alberga el portal Wikileaks, la página web, en varias ocasiones, ha sufrido censura gubernamental, cancelación de servicios y ataques cibernéticos. Wendy Rodríguez Contino, justo en la Diana.
Y para analizar este tema en todos sus círculos de acción, hoy tendremos en nuestro estudio vía internet a Mauri Chamorro, analista internacional ecuatoriano, quien formó parte del equipo de comunicación del expresidente Rafael Correa y estuvo muy relacionado desde el inicio con el caso de Julian Assange. Hola Mauri, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, un saludo a ti y a todas y todos que nos ven. La primera pregunta que se impone, vamos a comenzar por los orígenes. Tengo entendido que tú estabas presente en el momento en el que Julian Assange accede a la Embajada de Ecuador. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue? Yo estaba en una reunión, yo asesoraba a la Presidencia de la República en ese entonces y estaba justamente reunido con algunos funcionarios cuando toca el teléfono de esa sala de reuniones y era la transferencia de una llamada de la embajadora Ana Albán, que era embajadora de Ecuador en Londres, pidiendo a un poco de ayuda, ¿no? Porque el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, intentaba invadir la embajada para retirar a Julian Assange, que recién había acabado de entrar. Entonces nos supimos casi que en tiempo real la llegada de Julian Assange y cómo el Reino Unido cercó con sus fuerzas de seguridad a la embajada para justamente intentar sacarlo, que es lo que han hecho ahora. Pero inmediatamente se hace una gran movilización a nivel mundial, un llamado por redes sociales y obviamente la movilización por el mismo Wikileaks, que los militantes de derechos humanos que defendían, en ese caso, desde ese entonces a Julian Assange y a Wikileaks, fueran alrededor de la embajada, acercar la embajada ecuatoriana, para no permitir que la embajada fuera invadida por el Reino Unido, para que Julian Assange fuera retirado. Entonces, y otra cosa muy importante es que se comenzó a filmar en tiempo real, a transmitir en tiempo real, por todas las ventanas, puertas, o sea, la ciudadanía se movilizó para mostrar a través de sus celulares qué estaba pasando, y eso sin duda alguna hizo con que las fuerzas de seguridad retrocedieran un poco. El expresidente Rafael Correa dijo recientemente en una entrevista que era ilegal lo de Julian Assange, teniendo en cuenta que Assange es ciudadano ecuatoriano. Hay dos ilegalidades principales que posicionan lo que hizo el Reino Unido como un secuestro. Una, Julian Assange es un ecuatoriano. Él tiene la ciudadanía ecuatoriana. No hay un procedimiento dentro del Ecuador que le retire la ciudadanía. No existe. Lo que Lenín Moreno hizo fue firmar una resolución del Ejecutivo retirándole la ciudadanía, que es absolutamente ilegal, es absolutamente fuera del debido proceso, entonces no tiene validez jurídica. Segundo, el Estado ecuatoriano no podría haber entregado a Julian Assange a sus verdugos. Las leyes internacionales protegen al ciudadano que pide asilo a un país. Él no puede ser entregado. El asilo, para ser retirado, también ocurre a través de un proceso que tiene un marco legal internacional. O sea, la persona tiene que ser notificada, los abogados tienen que proceder para intentar justificar de la necesidad de mantenerlo ahí, y a partir de eso se inicia un proceso hasta que se retire. Lo que hizo Lenín Moreno fue avisar al gobierno del Reino Unido que entrara al Ecuador, porque la embajada ecuatoriana es territorio ecuatoriano, a secuestrar a un ciudadano ecuatoriano que estaba asilado hasta ese entonces, que aún está asilado en Reino Unido, y llega a ser condenado en alguna pena capital, como pena de muerte o prisión perpetua. El Estado ecuatoriano y Lenín Moreno pueden ser enjuiciados por un crimen de lesa humanidad. Pero se dice que detrás de este proceso contra Julian Assange, como ya veíamos, está la corrupción destapada del presidente Lenín Moreno. Cuéntanos sobre ese tema. Mira, Lenín Moreno y su familia, no solo él, sus hijas, su esposa, su hermano, su entorno, son una familia que actúan como la mafia, prácticamente como la Cosa Nostra italiana. O sea, son un equipo de personas que han construido una red de empresas en paraísos fiscales para recibir el dinero de la corrupción de empresas que han sobornado al vicepresidente de la República y ha entregado ese dinero a través de un lobista que le entregaba el dinero al hermano de Lenín Moreno, y a su vez el hermano de Lenín Moreno
entregaba ese dinero a Lenin, al mismo presidente de la República, para que éste pudiera usufruirlo. Por ejemplo, se compraron un departamento en una área muy noble, muy cara de España, en el Mediterráneo español, en la ciudad de Alicante. Moblaron todo su departamento en Ginebra, recordando que Lenín Moreno era en ese entonces asesor de Ban Ki-moon en la ONU para temas de discapacidad. Entonces él compra muebles muy caros, muebles de colección en su departamento. Se llevan una vida de reyes desayunando langostas y todo. Entonces se filtra toda esa información y se comprueba de que Lenín Moreno es un corrupto. Él y su familia son corruptos, son delincuentes. Y es tan grave la situación que la Fiscalía de España, la Fiscalía del Ecuador, hasta la del Ecuador, que él tiene el absoluto control sobre esa Fiscalía, y la Fiscalía de Panamá iniciaron investigación por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito. O sea, hay una serie de atropellos legales internacionales, penales, que Lenín Moreno ha cometido junto con su familia, que en este momento están siendo investigados. Y este señor ha hecho una sistematizada persecución a todos los líderes de la izquierda ecuatoriana. O sea, nosotros ya tenemos decenas de personas que han tenido que pedir asilo a otros países porque han sido perseguidas políticamente por el gobierno de Lenín Moreno. Y Julian Assange es una víctima de eso. El caso de INA Papers, INA, es porque la terminación de los 3 nombres de las hijas de él termina en INA, entonces él pone el nombre de esa empresa fantasma en un paraíso fiscal de INA, por eso se llama INA Papers el caso. Fue filtrado por una serie de sitios, de redes sociales, perfiles en Facebook, en Twitter, y lo que hace Wikileaks, como ha hecho en todos los casos que ha publicado información secreta sobre los estados, es que cuando recibe la información, la valida, la confirma y la publica. Y eso es muy fácil de comprobar. Entonces, ahora en este momento lo que él ha hecho es justificar una mentira, con una mentira, el atropello a los derechos humanos, que fue la entrega de Julian Assange. Evidentemente hay mucha manipulación. Y ahora bien, ¿cuáles son los caminos a seguir, los caminos legales en el proceso de Assange? Bueno, el 2 de mayo se va a juzgar, el tribunal va a juzgar el pedido de extradición a los Estados Unidos. Hay 2 cosas, una me preocupa mucho, ¿no?, que es el hecho de que supuestamente el Reino Unido jamás en su historia ha entregado un asilado a un país que pueda aplicar la pena capital. Nunca lo ha hecho. No obstante, el Reino Unido también dejó que Pinochet se volviera a Chile, un asesino, un genocida, pedido por el gobierno, por el Estado español, porque él asesinó a españoles durante la dictadura, y Inglaterra, por una decisión política y no legal, permitió que este delincuente este genocida se fuera de Inglaterra y volviera a Chile de manera impune. Entonces, un Estado y una justicia que permitió tamaña barbaridad es una justicia que, para mi evaluación y mi análisis, también estaría dispuesta a cumplir nuevamente con un atropello a los derechos humanos, que es entregar a Julian Assange a los Estados Unidos. No hay garantía. El Reino Unido es, así como el embajador Samuel Moncada de Venezuela siempre ha dicho, el Reino Unido es como una especie de corsario de los Estados Unidos. O sea, son piratas contratados por el Estado estadounidense que actúan para defender sus intereses. Entonces yo no dudo, no tengo en realidad muchas esperanzas en relación a esto. Es muy delicada la situación y es posible inclusive que acepten la extradición a Julian Assange. Pero más allá de lo que suceda con Julian Assange, ¿cuáles son las posibilidades de permanencia en el tiempo de Wikileaks? Bueno, Wikileaks yo me imagino que continuará funcionando con el objetivo que siempre ha tenido, que es de demostrar, entregar la información verdadera, contrastada, de manera gratuita y de manera contundente a toda la humanidad. O sea, yo creo que Julian Assange es una especie de un Mandela del siglo XXI. Julian Assange tiene una importancia tremenda para el planeta, para la raza, para el ser humano, para la humanidad de manera general. Julian Assange ha hecho recibir información que ha destapado y ha dejado en evidencia cómo el imperio estadounidense actúa de manera criminal alrededor del mundo. Él consiguió comprobar crímenes de lesa humanidad del Estado, de los Estados Unidos. Consiguió comprobar cómo el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería estadounidense, actúa de manera
corrupta, corrompiendo y creando procesos de desestabilización en los países para que las empresas multinacionales estadounidenses sean beneficiadas económicamente. O sea, todo lo que siempre se habló sobre el posible, ¿no? La actuación que Julian Assange puso sobre la mesa y demostró que era verdad. Entonces, obviamente, él quiere que los Estados Unidos quieren que él pague la pena por haber tenido la valentía, porque él es un ejemplo al mundo de resistencia y de capacidad de enfrentamiento a través de las redes sociales, de la comunicación de la información, de un trabajo voluntario, porque ni siquiera es una gran corporación mediática que está disputando el relato si es a favor o no, como en los Estados Unidos hay los medios de comunicación pro-Trump y hay los medios de comunicación pro-Hillary Clinton y Partido Demócrata, pro-Obama. Y ellos disputan el relato para saber cuál de su presidente cuál candidato va a ser presidente de la República. Julian Assange no tuvo beneficio económico. Julian Assange actuó con base en lo que los comunicadores estudian en las universidades, que es el proveer información de manera transparente, verificada, real, concreta, para que la opinión pública tome una decisión y tenga una capacidad de mirar su entorno y de ahí entender realmente qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Amaury. Un gran saludo, gracias. Y estuvimos conversando con Amaury Chamorro, asesor personal del grupo del expresidente Rafael Correa y muy cercano con este caso de Julian Assange. Siga con nosotros, justo en la Diana. Did you see? Just came out a little while ago. It's not coincidence that these attacks come at the exact same moment and all together at the same time as WikiLeaks releases documents exposing the massive international corruption of the Clinton machine, including 2,000 more emails just this morning. And all you have to do is take a look at WikiLeaks and just see what they said about Bernie Sanders and see what Deborah Wasserman Schultz had in mind. Because Bernie Sanders, between superdelegates and Deborah Wasserman Schultz, he never had a chance. And I was so surprised to see him sign on with the devil. The more emails WikiLeaks releases, the more lines between the Clinton Foundation, the Secretary of State's office, and the Clintons' personal finances, they all get blurred. Hillary Clinton was sending highly classified information through her maid, who therefore had total access to this information, completely jeopardizing the national security of the United States. This just came out. WikiLeaks. I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange. I've been seeing what's happened with Assange, and that will be a determination, I would imagine, mostly by the Attorney General, who's doing an excellent job. So he'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life. No existen fronteras en Internet. Son 220 milisegundos desde Nueva York a Nairobi. ¿Por qué habría paz en ese escenario? De hecho, todas las entidades digitales están creando sus propias fronteras usando la criptografía. Pero la magnitud del área de ataque para cualquier organización de tamaño decente, el número de personas, los diferentes tipos de software y hardware que tienen que usar son muy difíciles de establecer. Esta generación que nace ahora, o tal vez nuestra generación en la mayoría de los países, y esto ya pasó en China, la mayoría de las naciones europeas y en Estados Unidos, es la última generación libre. Usted nace y de inmediato o dentro de un año ya se le conoce globalmente. ¿Sí? Perhaps it's enough to say. Tal vez es suficiente que diga que la mayoría de las guerras humanas fueron resultado de mentiras. Esto parece ser muy claro en las democracias. A las democracias se les miente para que participen en guerras. Es un problema persistente y serio que ha causado la muerte de millones de personas en los últimos 50 años.
Ya en los minutos finales escuchábamos al protagonista de este programa, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el hombre que reveló al mundo los secretos de Estados Unidos y quizás por esa es la razón de su extradición o de los intentos de extraditarlo a ese país para juzgarlo. Actualmente Julian Assange se encuentra en la prisión de Belmarsh, conocida como el Guantánamo de Reino Unido, en referencia a la cárcel que se encuentra en la ilegal base ubicada en el oriente de nuestro país. Lo interesante no es solo qué pasará con él, sino cómo se quedará el mundo después de lo que ha revelado Wikileaks, una plataforma de periodismo de investigación. Lo espero el próximo sábado para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, por la revista Buenos Días a las 8:30 de la mañana y en segunda emisión también los sábados por el Canal Caribe. Al final usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.